Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y hoy 4 de septiembre del 2023, en este 10º desencuentro, hablaré de un tema muy importante en las sociedades que es la educación. Tomaré como referencia un par de filósofos y obviamente desde mi lectura del psicoanálisis lo articularé lo mejor posible para dar una interpretación sobre esta profesión imposible, como dice el psicoanalista Sigmund Freud. Este desencuentro va a estar en dos partes, por decirlo así. Una, en cómo yo estructuro mis clases y dos, hablaré en sí sobre la educación. Pero antes de desarrollar todo este podcast, si les gusta, si les interesa, si les pareció interesante lo que yo voy a decir, no duden en compartirlo, en comentárselo a alguien que crean que le pueda interesar. Porque este tipo de espacio intelectual no es para cualquiera. Pero sé que también hay personas que les interesa, más allá del contenido de entretenimiento que pueden consumir diariamente. Utilizo este tipo de medios también para promocionar este espacio psicológico llamado el psicoanálisis, donde las personas que quieran agendar su sesión virtual o presencial porque tienen problemas, sufrimientos, lo pueden hacer a mi WhatsApp 753-57-222. Ahora sí empiezo. Comenzaré por el primer punto, que es cómo estructuro mis clases, cómo opero en mis clases, que es una forma de propuesta a cómo se da la educación. Y aquí una anécdota laboral. Siempre que voy a empezar una clase, aperturo de la siguiente manera. Mis clases son diferentes a todas las clases que han tenido. No sé si será mejor o peor. Puede que a algunos de los estudiantes les guste, como puede que no. Eso yo no lo sé con exactitud. Lo que sí sé es que mi clase es diferente a cualquier clase que hayan tenido. Ahora diré por qué. Entonces, así es como yo aperturo cuando yo voy a dar una clase. Tomo referencia del filósofo Sócrates, me imagino que todos lo conocen, y sobre todo que han leído sus libros, ya que supongo que hay amantes de la lectura. Y para los que dijeron que sí, bueno, Sócrates no escribió ningún libro. Toda la teoría que se tiene de Sócrates es a partir de los diálogos que escribe Platón. ¿Por qué se hizo tan popular Sócrates? Esto es muy relevante para la cuestión de la educación o esta propuesta que yo doy al dar mis clases. Porque si no lo saben, se los voy a comentar, así muy brevemente. Y para los que lo sepan, bueno, será una especie de recordatorio. Porque en la antigua Grecia habían muchos filósofos, intelectuales, un contexto donde se le da mucho valor, muy distinto a nuestra época actual, donde ser intelectual no le importa a nadie hoy en día. Solo le importa la viralización, con un contenido absurdo generalmente, o mejor dicho, en esta sociedad del espectáculo, como dice el autor Guy Debord, disculpe mi pronunciación. Siguiendo con Sócrates, fue condenado a muerte por diversos motivos, pero solo mencionaré uno ya que es el que nos interesa. Y es que fue acusado de corromper a los jóvenes, de ser una mala influencia, dicho en la actualidad, por enseñarles a pensar y a cuestionarse por fuera del sistema estructurado de esa época. Para que se den una idea, él enseñaba caminando, no se quedaba en un aula dando una clase tradicional. Y mientras caminaban, él con sus seguidores empezaban a pensar y cuestionar diversos temas. Sócrates era un provocador, con aquella persona que creía tener la verdad sobre algún tema, especialmente con los sofistas. Los sofistas eran aquellas personas que tenían una excelente oratoria, eran tan buenos que tenían el poder de convencer a cualquiera con la idea que quisieran. En otras palabras, unos charlatanes. Dato curioso, muchos políticos contrataban a los sofistas para que les ayuden con su discurso hacia el público. En la actualidad, ¿quiénes serían estos sofistas? Estos charlatanes. Una pista, abran cualquier red social y encontrarán la respuesta. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué Sócrates es tan conocido? ¿Por qué ha pasado a la historia? ¿Por qué trascendió en el tiempo? Si no escribió ningún libro como tal. Porque al ser condenado a muerte, por el motivo que les dije, y por hablar sobre temas que no tenía que hablar, él tuvo la oportunidad de salvarse, pero no quiso, prefirió la muerte. Es decir, fue fiel a sus ideas y convicciones. Y si alguien tiene el oído fino, o esto le hizo asociar a otro personaje importante de la historia, sí, esto es muy similar a lo que le pasó a Jesús, por ejemplo. Pero no indagaré sobre el tema porque no es nuestra importancia en este momento. Solo quería contárselo porque era necesario. Entonces, tomo como referencia a Sócrates
por ser un provocador y empujarlos a pensar y a cuestionar a mis estudiantes, tal como él los hacía. Antes de continuar, recordarles que si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Estas últimas dos es donde estoy muy activo últimamente. Y pueden seguirme por aquí, por YouTube y Spotify. Contenido intelectual. Intelectual no quiere decir que yo tenga la razón, que yo sepa cuál es la verdad. No. Es un espacio intelectual porque abordo distintos temas desde el campo de los aspectos psicológicos, más específicamente de la ciencia, la teoría del psicoanálisis. René Descartes, un filósofo que también tomo como referencia, tomando su teoría o parte de su teoría, que es la duda metódica, que en palabras sencillas sería dudar de todo. En el caso de René Descartes, dice, puedo dudar de todo, de lo único que no puedo dudar es de que pienso, soy una cosa pensante. Entonces, dudar de todo, aquello que nos han dicho, nos han enseñado en mis clases, es lo recomendable para generar reflexión, cuestionamientos, preguntas. Todas estas son unas vías del saber, donde como docente, profesor, intento llevar a mis estudiantes y no se queden con lo que le dijeron, que no se queden con una sola mirada e interpretación de cualquier tema y puedan ver la complejidad de todo esto. Y por último, tomo como referencia al filósofo, al autor francés Michel Foucault, del siglo XX. Su teoría está en función habla de muchos temas, pero sobre todo a las instituciones desde su nacimiento hasta cómo fueron cambiando en el tiempo, según la época, los hospitales psiquiátricos, las cárceles, las escuelas y muchos temas más. Hago énfasis sobre todo en el tema del poder y de la sexualidad. En una entrevista que le hicieron, voy a parafrasear algunas frases que él dice. Las cárceles, los hospitales psiquiátricos y las escuelas tienen las mismas funciones sociales: definir, clasificar, controlar y regular a las personas. Foucault daba clases en la universidad y él decía, y esto me parece muy interesante, que no tenía estudiantes, que tenía oyentes. ¿Por qué? Porque sus clases eran libres. Él se ponía al frente y transmitía un saber sobre sus investigaciones. No enseñaba nada como tal, porque eso sería ejercer el poder, decía Foucault. Él brindaba un saber y cada uno de sus oyentes vería qué hacer con ese saber. Entonces, diciendo todos estos puntos importantes de cómo estructuro mis clases, ahora hablaré de la educación. Sigue siendo la misma en esta sociedad. Claramente, mientras va cambiando la época, aparecen nuevos medios o formas, pero el fondo, la estructura es la misma. Por más que en esta época esté muy arraigado los derechos humanos, la libertad de expresión, la educación se vende como un lugar preparatorio para el mundo. El problema es que te enseñan para vivir un mundo que no existe, que es una utopía, un engaño, peor con el discurso positivista que está en todas partes. La realidad, el mundo de afuera, es injusto. Tener una buena educación en esta época no es garantía de nada, como lo era en otras épocas anteriores. La educación tiene como mayor función silenciosa, porque no te lo dicen directamente, que todos los estudiantes piensen igual. Porque toman la generalidad negando la particularidad. La educación, al ser manoseada por diversos discursos, el estudiante de esta época, si ustedes pueden verificarlo, es más ignorante, a pesar de que hay muchas más condiciones para que sea más intelectual. Y me causa mucha gracia que este discurso educativo, académico, en la última década, está obsesionado con 1000 formas para que el estudiante aprenda, implementando materias novedosas y dispositivos tecnológicos. Pero no se dan cuenta que a la mayoría de los estudiantes esto no les importa, porque lo que hay que trabajar en serio como enseñante, como aquel que está en una función de sujeto supuesto saber, es movilizar el deseo en los estudiantes por el saber, que les guste saber,
Porque si no hay ese deseo por el saber siempre será aburrido, molesto, incómodo, una pérdida de tiempo. ¿Cómo le podés decir a un estudiante lo mismo que le decían hace 30 años, si la época es totalmente distinta? Como por ejemplo esta frase muy popular que dice su momento un video: estudia para que seas alguien en la vida. Si un adulto le dice eso a un estudiante, es un chiste. Porque hoy en día no necesitas estudiar para ser alguien en la vida. Porque pueden ver y escuchar a personas famosas, ricas e importantes en la actualidad que no estudiaron o que dejaron sus estudios y les va muy bien. Entonces, la educación es un problema por donde se lo mire. Tareas, exámenes, significantes que producen ya desagrado, porque se le da mucho más valor a la nota que al saber en sí mismo que obtiene el estudiante. Porque no hay deseo, vuelvo a repetirlo. Ahora es importante pagar la mensualidad, no que el estudiante sepa o no. Hay un dicho popular de que la escuela es tu segundo hogar. Y eso es cierto. Si lo pensamos con cuidado, qué desgracia para muchos. Si tu primer hogar es horrible, imagínate el segundo. Lo digo por cómo está estructurado. Por eso la educación es conflictiva, en mayor o en menor grado, obviamente según la particularidad de cada estudiante. Porque de alguna manera la pasa mal. La educación es una profesión imposible, vuelvo a repetir. Fisuras por todas partes. Y para terminar este desencuentro, la nueva malla curricular, por ejemplo, en relación a temas de la sexualidad en primaria. Si está bien o si está mal, ese no es el punto. El punto es que todo esto está politizado, como todo en realidad. Nunca es por la intención que dicen los diversos cambios que hay. Más aún cuando hablamos de sexualidad. La sexualidad causa conflicto, ya sea por represión como en siglo XIX, siglo XX, o por demasiada libertad como en este siglo XXI. Eso es inevitable. La sexualidad no se educa. Aunque parezca un poco chocante para algunas personas esto, pero es verdad, la sexualidad no se educa. La sexualidad es mucho más complejo que aprender, que prevenir, que informarse, lo cual está muy bien y hay que hacerlo. Pero la sexualidad es mucho más complejo. La educación, ¿para qué sirve? Porque de eso se trata este desencuentro, o por lo menos ese es el título de este desencuentro. Con todo lo mencionado y con lo que cada uno puede ver y escuchar, para reprimirse, para angustiarse, para no disfrutar, para ser un desdichado en este mundo cruel. Nos vemos el 9 de septiembre con el último desencuentro de esta primera temporada. Se vienen cosas importantes al año.